¿Te lo di a vos o a quién le di? No, sí, sí, a mí, listo, perfecto. ¿Ya está? Listo. Bueno, ahí viene la segunda parte. Bueno, esta segunda parte de la clase va a ser muy importante. Vamos a estudiar el PowerPoint que les di también, ¿no? Vamos a empezar a ver parte de ese PowerPoint manuscrito. ¿Qué vamos a empezar a hacer? Yo les dije, la mecánica de esto siempre es lo mismo, es, yo tengo el modelo lineal, busco la solución mediante el álgebra matricial, la independencia lineal de los vectores, etc. Y después quiero ver cómo se altera esa solución frente al cambio en alguna variable exógena. O sea que lo que viene ahora es un proceso de derivación respecto a alguna exógena. En realidad este proceso de derivación surge de diferenciar totalmente el modelo y suponer que solo el diferencial de una exógena cambia, manteniendo constantes todas las demás exógenas, y ver cuál es el impacto del cambio en esa exógena sobre el conjunto de variables endógenas que solucionan mi problema. O sea, lo que voy a hacer ahora es derivar el modelo ya resuelto respecto a alguna variable y probar cuánto valen esas derivadas. O sea, yo voy a querer ver cómo cambia cada una de las variables endógenas al cambiar una variable exógena. Eso es un poco lo que yo voy a querer hacer ahora. ¿Me entendés? Para eso vamos a necesitar otra vez una condición que asegura que esas derivadas tengan sentido. Esa condición va a ser ahora la no nulidad de un determinante que lo vamos a llamar jacobiano. La clase que viene lo vamos a profundizar un poco más. Hoy no quiero meterme mucho en el concepto de jacobiano porque necesito que ustedes previamente lean en el capítulo 8 de Al-Fatihan el teorema de la función implícita. Son 2 paginitas nada más. Yo acá no tengo la... Esperen un minuto que les voy a buscar dónde está. No sé si ustedes lo tienen en el libro de Al-Fatihan. Busquen teorema de la función implícita, creo que es capítulo 8, es una página o 2. Ahí aparece la condición de ese teorema que pide o muestra que el determinante de la matriz jacobiana, si no es nulo su determinante, podemos garantizar la existencia de derivabilidad. ¿Qué es una matriz jacobiana? Una matriz jacobiana es una matriz donde todos los componentes de cada vector son derivadas primeras respecto a un conjunto de variables. ¿Cuáles van a ser las variables que van a estar ahí derivándose? Las endógenas. O sea, en cualquier modelo que tengas, la matriz constituida por las derivadas primeras de la función respecto a cada variable endógena, eso va a ser el determinante o la matriz jacobiana. A ver, creo que alguien... Ah. Voy a cerrar el coso porque... Bueno, vamos entonces a ese otro trabajo que les contaba. Esta otra filmina tiene un montón de ejercicios de estática comparada. Hoy vamos a ver solamente una parte. Está manuscrita, así que les pido por favor que le pongan onda y que agranden, que bajen la luz, etcétera, para que se pueda ver bien. Las tuve que hacer manuscritas estas porque, bueno, en el libro de Chian no estaban y no tuve tiempo de pasarlas. ¿Están viendo esta primera acá? Esta primera hoja. Está cargando todavía. No, yo veo todavía los archivos. ¿Ya está? No, no está cargando. ¿No hay nada ahí? Bueno, No. Tienen que ver. Compartir la pantalla. Ah, pará, que no hice esto, pará. No. Ah, voy a cerrar esto. Ahora sí. Perdón, pero... Pero es que no se me está abriendo. ¿Eh?
No, no. ¿Qué están viendo ustedes ahí? ¿Están abriendo, ¿se está abriendo algo o no? Vemos las Los carpetas archivos. nada más. Ahora, a ver si puedo ahora. Ahora sí tienen, ahora tienen que, tendría que estar viendo la hora. Ahora sí. Perfecto, bueno. Yo lo voy a agrandar un poco de manera tal que esté la presentación. Bueno, fíjense, en estas, lo que vamos a ver ahora es lo siguiente. Yo tengo que pasar ahora a la fase de ver, lo que se llama estática comparada. Yo tengo que pasar ahora a la fase de ver cómo cambian las variables I, C, T. Antes que nada, yo voy a partir del último modelo, del modelo de 3×3. Entonces yo necesito de alguna otra manera ver cómo cambian las variables ingreso, consumo e impuestos de equilibrio, los que salté antes, si cambia alguna variable exógena, por ejemplo, si cambia la inversión, si cambia el gasto, etc. Entonces lo primero que tengo que hacer es partir del sistema este que calculamos antes en equilibrio. O sea, que lo que voy a hacer es construir. Voy a partir de plantear la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3 simultáneamente verificándose. Entonces miren lo que hago. La primera ecuación la voy a llamar F1. Ya van a ver por qué hago esto. Esto lo hago para que sea más entendible el capítulo 8 del teorema de la función implícita de Chiang. A la ecuación 1, la de ingreso igual consumo más inversión más gasto, la voy a llamar F1. F1 la voy a definir en las variables endógenas ingreso y consumo, y voy a agregar las variables exógenas inversión y gasto en ella. Entonces, esta primera ecuación, ¿cómo va a ser? Esta primera ecuación va a ser ingreso menos consumo menos inversión menos gasto igual a 0. ¿Está bien? ¿Está bien hasta ahí? La segunda ecuación la llamo F2. Lo que estoy haciendo es dándole un nombre. A la segunda ecuación la llamo F2. ¿Y F2 qué es? Una ecuación en ingreso, consumo, impuestos, y la variable exógena es 0. La pongo igualada a 0. Y la tercera lo que hago es F3, lo mismo. Lo único que hice ahí fue nomenclaturizar, le di una nomenclatura a las tres ecuaciones, F1, F2, F3. Tal que las ecuaciones F1, F2, F3 son ecuaciones en las variables ingreso, consumo e impuestos endógenas y gasto público, consumo autónomo e impuestos fijos como exógenos. Bueno, ¿qué hicimos? Encontramos la solución. Fíjense que las soluciones, estas que están acá, ya las calculamos antes. ¿Se acuerdan que estas son las soluciones de antes? ¿Sí o no? Sí. Bueno, Sí. De la las de antes. Ahora, ¿qué es hacer estática comparada? Es ver, por ejemplo, cómo cambia el ingreso si cambia el gasto público. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, hay dos formas de hacerlo. Uno, derivando de la solución explícita, que era lo que vos hacías en macro, o lo que haces si vas a macro básica. ¿Qué te decía el profesor de macro? Derivemos respecto al gasto y veamos cómo cambia el consumo, el ingreso y la recaudación tributaria si cambia el gasto público. Básicamente, ¿qué haces? Si yo derivo I raya respecto a G0, ¿qué me da? 1 dividido 1 menos C1 por 1 menos T, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta que me da eso? Sí. Si vos derivás, Sí. te da el Sí. multiplicador keynesiano que te dice que por cada peso que aumenta el gasto, el impacto en la renta nacional de equilibrio es 1 dividido 1 menos C1 por 1 menos T, eso. Que de hecho ese coeficiente es mayor a 1, y por eso se habla de multiplicador. Bueno, lo mismo pasa con el consumo y lo mismo pasa con el ingreso, ¿no? Si vos, ¿cuánto varía el consumo por cada peso que aumenta el gasto público? C1 por 1 menos T por 1 menos C1 por 1 menos T. ¿Qué significa? Si el ingreso de equilibrio aumentó en 1, luego de que aumentó el gasto público, el consumo aumenta en C1 por 1 menos T por 1. ¿Me entendés? O sea, fíjense que el impacto sobre el consumo, si aumenta el gasto público, es C1 por 1 menos T de lo que varió el ingreso luego de haber aumentado el gasto. Y por último puedo ver cómo varían los impuestos al variar el gasto. ¿Cuánto varía? Bueno, T por lo que varió el ingreso. Lo único que hice fue derivar respecto a G, I, C y T. ¿Está bien hasta ahí? Sí. ¿Entendieron esas tres derivadas? Hasta ahí venimos. Es derivar la solución explícita. Ahora, ¿qué pasa? Yo no siempre, y acá es lo que quiero que empiecen a manejar de acá hasta el final de esta primera parte de la materia. Yo no siempre voy a conocer la solución explícita de un modelo, ni tampoco me va a interesar. Lo que sí me va a interesar es ver cómo cambia una solución,
de equilibrio, que no sé cuánto vale puntualmente, pero que supongo existe esa solución, al cambiar una variable exógena. Entonces lo que yo voy a querer buscar son estas mismas derivadas o impactos para cualquier valor de ingreso, cualquier valor de consumo de equilibrio, cualquier valor de impuestos de equilibrio. Entonces, ¿qué puedo hacer? Fíjense lo que voy a hacer acá. Yo puedo replantear el sistema anterior de la siguiente forma. Miren, el 1' lo que hago es expresar el sistema de F1, F2 y F3 de forma tal de que me quede lo endógeno de un lado y lo exógeno del otro. ¿Ven lo que hice? La primera ecuación F1, ¿qué dice acá? Pasé el ingreso y el consumo al lado izquierdo, donde el ingreso y el consumo se supongo son de equilibrio. No sé cuánto valen, sé que son de equilibrio. Y del lado derecho, ¿qué dejé? Exógenos. Las exógenas. ¿Qué hago en la ecuación 2? Lo mismo, dejo del lado de izquierdo las variables endógenas, suponiendo que están en equilibrio, y del lado derecho lo exógeno. Y la 3 lo mismo. ¿Y ahora qué hago? Como a mí lo que me interesa ahora es ver cómo cambia la solución de un sistema al cambiar una variable exógena, digo, ¿cuántas variables exógenas tengo acá? Gasto público, consumo autónomo e impuestos fijos. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, a mí me gustaría ver, por ejemplo, cuál es el impacto de un cambio en el gasto público sobre las variables endógenas en equilibrio. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Derivar totalmente las 3 ecuaciones respecto a qué? Al gasto. Y acá sí quiero que entiendan lo que hacemos. Uy, perdón que se me fue. Acá quiero que veamos. Si voy a derivar respecto al gasto, las 3 ecuaciones que hago, voy acá. ¿Ven que lo que hice acá es derivar? Yo derivo las 3 ecuaciones respecto al gasto, manteniendo constantes los impuestos y la inversión. O sea, asumo que los impuestos y la inversión no cambien. Bueno, derivar respecto al gasto implica aplicar las reglas de la derivabilidad, que en realidad surgen de un proceso de diferenciación primero. Vos primero diferenciás, o sea, si vos diferenciás totalmente un sistema de ecuaciones y después asumís que buscás derivabilidad respecto a una variable independiente o exógena, ¿qué haces? Asumís que los diferenciales de las otras independientes no son cero, ¿no? Imagínate un sistema que tiene x, y y a en una ecuación y en la otra ecuación x, y a. Por eso les pido que lean para la clase que viene el teorema de la función implícita. Si vos querés ver si x e y se varían cuando varía a, ¿qué haces? Diferenciás todo y después asumís que lo que querés conocer que son las derivadas de x y de y respecto a. Bueno, esto es lo que hacemos acá. Voy a derivar totalmente las 3 ecuaciones respecto a G0, asumiendo que los diferenciales de I0 y T0 son 0. O sea, no cambia ni la inversión ni los impuestos, solo cambia el gasto. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la primera ecuación. La primera ecuación es esta primera línea que está acá, ¿no? La derivamos respecto a G0. ¿Cuánto me da eso? Bueno, primero, la derivada de I raya respecto a G0. ¿Están viendo el cursor, no? Que estoy poniendo acá yo. Sí, sí. Sí, se ve. Sí, sí, debe ser. Ahí derivé I raya respecto a G0. Más, acordate que estoy haciendo derivadas de una suma, más la derivada del consumo respecto al gasto público, que ¿cuánto es? La derivada del consumo respecto al gasto público está multiplicado por -1, porque al consumo lo multiplica -1. ¿Está bien? Sí. Del lado derecho tengo que derivar respecto a G, que es G0. ¿Qué pasa? La derivada de I0 respecto a G0 vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque Porque lo mantengo constante. era cero. Claro, exactamente. La derivada de una constante respecto a una variable es 0. Más la derivada de G0 respecto a sí mismo, que ¿cuánto vale? 1. Entonces, para la primera ecuación me quedó las derivadas de las endógenas respecto a la exógena G0 de un lado, y del otro lado la derivada de la única exógena que tenemos, que es gasto público, que me da 1. Ahora vamos a la segunda ecuación. ¿Está bien? Sí. La segunda ecuación es derivar la segunda ecuación respecto a G0. Otra vez vamos a las derivadas de las endógenas.
Se supone que lo que yo quiero calcular, ¿qué son? O sea, pensemos lo que yo quiero investigar. Yo quiero determinar un sistema de ecuaciones que me permita resolver simultáneamente cómo cambia el ingreso, el consumo y los impuestos de equilibrio al cambiar el gasto. Entonces estoy derivando eso. Entonces, primeramente, ¿qué hago? Acá me queda C1 por I raya. Tengo que derivar respecto a G0. Recordemos que los parámetros no cambian en el corto plazo. Entonces, ¿qué me da eso? Menos C1 por el impacto en I raya de un cambio en G0, o sea que me da menos C1 por la derivada de I raya respecto a ¿qué? A G0. Después derivo el consumo respecto a G0, que simplemente me queda esa expresión, más la derivada del consumo respecto a G0. Y por último, derivo en esa ecuación respecto a G0 los impuestos, que como está multiplicando por C1, ven acá el C1, que me da más C1 por la derivada de T raya respecto a G0. Ahí derivé todo el lado izquierdo de la ecuación respecto a G0, que del lado derecho me da simplemente 0. ¿Por qué me da 0? Porque el gasto público no afecta al consumo autónomo. El consumo autónomo suponemos que se mantiene constante, o sea que su derivada es 0. ¿Está bien? Sí. Sí. Entiendo. Y por último voy a la tercera ecuación, donde también tengo que derivar respecto a G0. ¿Y ahí qué me da? Menos T por la derivada de I raya respecto a G0. ¿Está bien acá? ¿Sí? Sí. Sí. Más la derivada de los impuestos respecto a G0. Igual del otro lado a 0. ¿Por qué? Porque no hay ninguna variable exógena que cambie. Bueno, teniendo esto, ¿qué armo? Tengo que armar otra vez la estructura matricial de este modelo lineal. Este ahora es un modelo lineal donde las variables no son variables, sino que son derivadas. ¿Por qué? Si vos te fijas, lo que me queda ahora es un sistema lineal en qué variables. La derivada de I0 respecto a G0, la derivada de C0 respecto a G0 y la derivada de T raya respecto a G0. ¿Y qué me quedan acá? Los coeficientes que acompañan esas variables, que son los de la matriz A, que vuelven a ser los mismos coeficientes de la matriz anterior. Pero ahora, en vez de estar premultiplicando a las variables, están premultiplicando a las derivadas. ¿Por qué son la misma matriz esta que la anterior? Porque el sistema era lineal. Si el sistema no hubiera sido lineal, estas derivadas, estos coeficientes o derivadas, tendrías que haberlas evaluado en un punto. Pero como es lineal, las derivadas de un sistema lineal no son ni más ni menos que los coeficientes que acompañan a cada variable en ese modelo lineal. Entonces fíjense que la matriz que a mí me aparece es la misma matriz de antes. Pero ahora, a esta matriz, como está acompañando a derivadas, ya no la llamamos más matriz común, sino que la llamamos matriz jacobiana. Si ustedes se fijan, por eso le ponemos acá J. Perdón, Pablo, una pregunta. Sí. Cuando armaste la matriz, en la parte que Sí. dice menos t, 0 y 1, que sería la parte de x3, x31, x32 y bueno, x33. ¿El Sí. 0 de dónde saldría? Porque el coeficiente de la derivada del consumo respecto al gasto es 0. Acordate que en la tercera ecuación no te aparece el consumo. Ah, ok. Al no aparecerte el consumo te aparece 0. Y por añadidura, como el consumo no está, el coeficiente es 0, también no va a estar nunca la derivada. Si no está el consumo, menos va a estar la derivada del consumo respecto al gasto, ¿me entendés? Claro. Por eso te da 0. Y, Y la misma matriz que... perdón, y el 1, el último 1, el de x33, sería la derivada de t sobre g0. Claro. Fíjate, antes este 1 multiplicaba a t, ahora multiplica a la derivada de t respecto a G0. ¿Por qué te queda la misma matriz que antes? Porque estás derivando un modelo lineal. Si vos derivás un modelo lineal, la matriz de coeficientes de las derivadas son los mismos coeficientes que el modelo en sí mismo, ¿me entendés? ¿Sí o no? Sí, perfecto, gracias. Entonces, pero ¿qué pasa? Ahora a esta matriz le cambiamos el nombre y es una matriz jacobiana. Una matriz jacobiana es una matriz de derivadas primeras. Las derivadas primeras de cada variable respecto a qué. Digamos, esa matriz son las derivadas de cada variable, esa matriz está constituida por las derivadas primeras del sistema F1, F2, F3 respecto a cada variable endógena. Fíjate, 1 no es ni más ni menos que la derivada de F1 respecto a I.
Menos 1 no es ni más ni menos que la derivada de F1 respecto a C. Fíjate. 0 no es ni más ni menos que la derivada de F1 respecto a T, porque T no aparece en la ecuación de A0. Menos C1, ¿qué es? Menos C1 es la derivada de F2 respecto a I. ¿Está bien? 1, ¿qué es? Claro. La derivada de F2 respecto a I. A C, perdón, a C. Y C1 es la derivada de F2 respecto a T. Entonces, estas son derivadas de F1, F2, F3 respecto a las variables endógenas. Esto es lo mismo que aplica Chiang cuando define el teorema de la función implícita, que lo tienen como tarea leer para la clase que viene. ¿Qué hace Chiang? Define un sistema de ecuaciones en las variables I1, I2, I3 y N. Y agrega un conjunto de variables exógenas, X1, X2 hasta Xm. De manera tal que queda un sistema de n ecuaciones. Ese sistema de n ecuaciones se asume, se verifica en algún punto. Ahora bien, ¿qué quiero buscar yo después? Si existe derivabilidad en ese punto respecto a cada una de las variables x exógenas. Para garantizar la existencia de que eso ocurra, armo una matriz donde tengo todas las derivadas de las ecuaciones F1 hasta Fn respecto a las endógenas, que es lo que hice yo acá. Calculo el determinante. Si ese determinante es no nulo, entonces todas esas derivadas existen. Y fíjate que acá, por ser un sistema lineal, el determinante de J lo conozco, ya sé cuánto vale. Porque ¿cuánto es? 1 menos C1 por 1 menos T, que sabemos es distinto de 0. Con lo cual, nosotros podemos garantizar que todas estas derivadas existen. Yo acá calculé una, que ¿cuál es? ¿Cómo cambia el ingreso al cambiar el gasto? ¿Qué hago para calcular eso? Aplico Cramer. Fíjense que apliqué Cramer. El vector este, que es 1, 0, 0, ¿dónde lo llevo? Lo llevo a la primera columna, 1, 0, 0. ¿Está bien? Sustituyo. Las otras dos columnas las dejo igual y lo que resolví acá por Cramer es cómo cambia el ingreso cuando cambia el gasto, que me da lo mismo, fíjate, que me daba acá. ¿Qué tienen que hacer ustedes como tarea para la clase que viene? Encontrar las derivadas de C y de T respecto a G0 y hacer los ejercicios de estática comparada para encontrar cómo cambia el consumo, el ingreso y los impuestos si cambiara la inversión y los impuestos fijos. ¿Se entiende lo que tienen que hacer como tarea? Sí, terminar este del gasto y hacerlo con los otros dos. Perfecto, perfecto. Les pido que lo hagan y lo vemos en la clase que viene. Y además tienen como tarea leer. Eso les pido que lo lean ustedes porque si no tendría que agarrar yo el Alfachan y pasarlo, no tiene sentido. Lo ven y lo miran y me preguntan. La página del libro de Alfachan donde enuncia el teorema de la función implícita. ¿Está bien? Perfecto. Profe, tengo una pregunta. Sí, como no, todas las que quieran. ¿En qué momento, o sea, cómo asumís que el jacobiano, el determinante del jacobiano es 1 menos C1, 1 menos T? Lo calculé, lo calculé, che, lo calculé. Listo. Y fíjate, Listo. pero escúchame, fíjate que es el mismo determinante de acá. Digamos, no está acá, está en la otra filmina, está en el PowerPoint, Claro, sí. en el paper. El que vimos anterior. Es el mismo, porque usé el mismo sistema. O sea, yo ya sé cuánto vale eso. Si querés, igual vos volverlo a calcular, pero vas a ver que si lo calculás te da 1 menos C1 por 1 menos T. Te lo firmo. Perfecto. ¿Me entendés? Listo. Sí. Bueno, material de la clase que viene va a ser el mismo, este PowerPoint que acabo de darles. ¿Por qué? Porque la clase que viene quisiera que veamos el modelo ISLM. Ese va a ser heavy, nos va a llevar 1 horita y media, 2, porque tenemos que, bueno, son muchas ecuaciones. Y además va a requerir un poco de un análisis, un repaso de las reglas de diferenciación, ¿tá? Porque ahí las ecuaciones son más complicadas que estas, con lo cual las estáticas comparadas que necesitamos hacer implican de aplicar las reglas de diferenciación de funciones compuestas, ¿tá? Recordemos que una función compuesta es, si y depende de x y x depende de a, para derivar y respecto a, ¿qué tenés que hacer? La derivada de y respecto a x por la derivada de x respecto a. ¿Tá? ¿Por qué? Porque cuando cambia a, cambia x, y el impacto en x genera un impacto en y. Entonces, tenés que aplicar reglas de funciones de derivadas compuestas. El cambio en una variable al cambiar otra, por el cambio de la otra respecto a otra. ¿Me entendés? Eso les pido que lo sepan bien, porque después vamos a usarlo mucho cuando veamos aplicaciones microeconómicas de la estática comparada. ¿Tá? Vamos a estar derivando siempre respecto en funciones compuestas.
A cambia a X y X cambia a Y, con lo cual tengo lo que se llama los impactos directos e indirectos. ¿Está bien? Buenísimo. Profe, eso último, ¿dónde lo de reglas de diferenciación? ¿Dónde lo podemos leer? Están en Qian. En Qian hay una parte donde te pone aplicaciones de derivadas de funciones compuestas. Péguenle un repaso. Te empieza a mostrar, es más, lo tengo en la cabeza como te va mostrando. Te va mostrando por flechitas. Esta modifica esta y esta modifica esta. Entonces te da todo el mecanismo de la regla de la cadena y la regla de derivadas de funciones compuestas. Es un tema que seguro lo vieron en la matemática anterior, porque eso lo ves en análisis 2, en cálculo 2. Así que tuvieron que haberlo visto ahí. Lo que les pido es que le peguen un repaso para justamente poder aplicarlo a la clase que viene al modelo ISLM. El modelo ISLM que vamos a ver está en estas filminas, así que también si tienen tiempo, cuando vayan acá a la filmina 2, tenemos el modelo ISLM. Vamos a ver todas estas derivadas que están acá. ¿Tá? Esto después lo van a usar mucho, ya les digo, en monetaria, con Milei le gusta dar esto, no sé si sigue estando, pero les da este modelo, lo da dinámico y estático, con lo cual es importante que lo entiendan acá, la parte matemática, así después, cuando lo vayan a ver en macro 2 o en monetaria, lo tengan fresco. ¿Está bien? ¿Alguna duda más? Yo tengo una duda, pero Sí. es del PDF. Sí, decime. Cuando hizo la inversa de la tercera fila por la tercera fila de las endógenas, ¿cómo separó matriz la inversa. T0? Claro, ¿cómo separó la T0 de la ecuación? Matriz inversa calculé, sí. Sí, ¿cómo separó a la T0 de la ecuación? Pará, que voy a la... Déjame que me fijo, porque no me acuerdo lo que vos decís. Lo que estoy haciendo es salir de acá y entrar al... no, esto es... decime qué ecuación era. Puntualmente dame el número de ecuación. La 18. La 18. Sí. Yo la estoy mirando acá, no hace falta que abrirla porque vos las tenés ahí de frente tuyo, ¿no? Sí, sí. Listo, En la entonces no hace tercera falta que fila, ¿viste la tercera fila de la multiplicación de la inversa y las Pará. endógenas? Bueno, acordate que el menos 1 T0 no tiene que estar acordate que lo tachás, ¿no? Ahí lo que Sí. hice fue, en realidad ahí lo que se hizo es, ¿cuál es tu duda? ¿No? Decime puntualmente cuál es tu duda. ¿Cómo separaste la T sub 0 de la ecuación de la división? Ah, ¿el resultado? Claro. No, porque fíjate que el resultado de T, mirá, andá a la ecuación 15. Sí. La ecuación 15 es la ecuación en la cual vos tenés T en la última ecuación, ¿sí o no? Sí. El valor de T de equilibrio es T0 más T por el de I de equilibrio, básicamente. Lo puse Ah, así. o sea, Claro, si querés podés hacer como un denominador y ya fue. No pasa nada. Lo que te quiero decir es que el valor de T de equilibrio va a ser T0 más T chiquita por el valor claro. de I de equilibrio. Fíjate que lo que tenés después es el valor de I de equilibrio, ¿me entendés? Es T0 más el valor T minúscula de I de equilibrio. Por eso lo separé. Es para que sea más, mira, al final terminó siendo más confuso. Es para que sea más claro darte cuenta de qué es T. Si, Claro. si el valor de T de equilibrio es T0 más T por el de I de equilibrio, reemplazás el de I de equilibrio y eso te da T de equilibrio. Claro, es lo mismo que Es la lo mismo. multiplicación. Claro. Está bien. Bueno, ¿alguna duda más, chicos? No, profe. No, profe. Bueno, entonces nos vemos la clase que viene. Lo que les pido es que, primero, recurran al teorema de la función implícita para entenderlo bien de qué se trata. Miren estas filminas que quedan acá, que es básicamente una introducción al modelo ISLM, y repasen reglas de diferenciación de funciones, por favor. Miren que eso es condición necesaria como para entender la materia. Tienen que saber derivar funciones compuestas de n variables endógenas y m exógenas. Tienen que saber hacer las derivadas de esas funciones que son compuestas, donde una variable está metida en otra variable y esa otra variable en otra. ¿Ah? Porque si no va a ser muy complicado
hacer todo el estudio de estática comparada. Y después, bueno, cuando veamos ya concavidad y convexidad va a ser más difícil todavía, porque ahí siempre estamos diferenciando. Así que les pido que le peguen una miradita a eso. ¿Está ok? Vale. Perfecto. Buen fin de semana a todos, chicos. Buen fin de semana. Buen fin de. Chao, chao. Chao, chao. Chao, gracias.